Pokémon es ese algo que ya está impregnado en la cultura popular. Pasa el tiempo, pasan los años y Pokémon está más fuerte que nunca. En videojuegos, en películas, en anime, en manga, en juguetes, en cartas, etcétera, etcétera. Al paso del tiempo, supo cómo ir cautivando a chicos y grandes, con su historia, juegos y productos, a tal grado que hoy por hoy es ese gran referente que todos ubican. Hace relativamente poco me enteré que Pokémon estaba de aniversario. El 27 de febrero de este 2026, Pokémon celebró su 30 aniversario. 30 años, ¿pueden creerlo? Eso es bastante tiempo. ¿Qué tantas cosas no han pasado en esos 30 años? Pareciera que fue ayer que llegaba de la escuela, prendía la tele y estaba Pokémon. Parece que fue hace unos días que me inundaba la emoción por jugar a Pokémon Go. Y por alguna razón, lo que sí siento lejano es ver sus películas en el VHS. Quiero dedicar este video para hablar de aquellas veces que Pokémon nos ha acompañado a lo largo de la vida. Hola amigos, yo soy Ashirogi y esto es Feliz Aniversario. El anime. Pero qué recuerdos. Siento en verdad muy raro cuando le digo anime o digo el anime de Pokémon. Eso es porque desde hace muchos años, cuando era tan solo un niñito, solo era Pokémon y ya. Algunos familiares se podrían referir a él como Pikachu o para englobar, simplemente eran caricaturas. ¿Cuándo vi Pokémon por primera vez? La verdad, quién sabe. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿O qué fue lo primero que vi? Es algo que no recuerdo con exactitud, ya que recuerdo que desde muy chico ya estaba ahí. Y aunque no lo recuerdo con exactitud, lo más probable es que haya sido por medio de la tele. ¿Cuántas horas de felicidad no me dio ese bendito aparato? No recuerdo en qué año fue, pero yo era muy pequeño, y creo que aún no iba a la escuela. Qué buena época, solo jugar, ver la tele y tal vez alguna que otra tarea sencilla. Por la tarde, ya casi siendo de noche, siempre veía Pokémon con mi mamá. Hasta de niño, uno categoriza las cosas que ve, y Pokémon era de los estelares. ¿Perdérmelo? Nunca. De esa época recuerdo mucho cuando terminaba el capítulo, con esa melodía triste, algunas veces acompañada de una despedida o de una reflexión por parte del presentador. Eso siempre me daba una sensación como de satisfacción con tristeza y me hacía sentir que el final del día se acercaba. Luego, durante inicios de la primaria, era llegar, prender la tele y ver si lo alcanzaba. De esa época recuerdo mucho el tan famoso ¿Quién es ese Pokémon? Cuando se es niño, un par de años pueden sentirse como una eternidad, y fue lo que me pasó. Durante unos años anduve en mis asuntos, y más o menos por quinto de primaria, un día al llegar de la escuela, prendo la tele y estaba Pokémon. Era la liga de Yoto, y desde ese día se volvió un hábito estar a tiempo para verla, y pedirle dinero a mi mamá para comprar algo. De esa época recuerdo mucho el opening. Me gustaba mucho y también recuerdo el lugar donde vivía. Rentábamos en una colonia que me gustaba y aún me trae buenos recuerdos. Ya en secundaria lo llegué a ver por Cartoon Network, en la tele de un tío. Pasaba el fin de semana en la madrugada, o yo lo veía así, ya que como dije, era en la televisión de mi tío. Él salía a parrandear los fines de semana en la noche y ahí era cuando podía aprovechar para ver su tele, que era la que tenía cable. Alguna madrugada vi que estaba pasando Pokémon y dije, wow, esto aún sigue. Y sinceramente me causó hype. Era el capítulo donde Ash conseguía a su Chinchard y la neta me gustó, por lo que aproveché para verlo cada que podía. De ahí siguió la vez que mi primo compró una laptop. Ahí nos entretuvimos mucho, la verdad. Y en algún momento se me ocurrió ver Pokémon de nuevo, pero el clásico,
el de los 90 e inicios de los 2000. Qué tremenda joya me siguió pareciendo, ¿eh? Así poco a poquito me fui poniendo al corriente, pero después se puso raro. Para empezar, el diseño de Ash cambió y aparte los capítulos ya empezaban a estar en japonés. Luego de eso, se vino el cambio de la voz de Ash en latino, lo que sí me hizo dejar el anime, por así decirlo. En aquel momento me tomé un descanso, porque lo sentí muy diferente. En 2019 me enteré de la victoria que tuvo Ash en Alola, pero me uní a la multitud que decía que no contaba y la pasé por alto. Pero en el 2022, mientras me encontraba trabajando, vi que Internet se estaba inundando nuevamente con Pokémon. Lo hizo, Ash lo hizo. En esa ocasión no solo se volvió campeón mundial, también rompió el Internet y se confirmaba el final de su historia. Esto fue un acontecimiento que me dejó con una sensación rara. Tontamente creía que Pokémon solo seguiría sacando y sacando capítulos. No llegué a contemplar un final y me agarró en curva. Pero qué gran viaje. Después de más de 20 años, Ash cerraba su historia cumpliendo su sueño, demostrándonos a todos aquellos que crecimos con él que es posible cumplir tus sueños y que tienes que ser siempre el mejor. Imagino que a estas alturas del camino existen varias promociones diferentes que varían dependiendo el país. Naturalmente, yo voy a hablar de las que más recuerdo y de las que estaban en mi región. Los tazos son aquella invención que fue todo un fenómeno. Era de lo más normal del mundo ver a niños jugando en la calle, escuelas y prácticamente donde fuera. Y aunque yo prefería coleccionarlos, no me negaba a jugar también. Estos tazos de Pokémon admito que los veía como una especie de trofeo, algo muy preciado y difícil de conseguir. No llegué a tener muchos de estos, pero recuerdo su calidad y era muy buena. Hace unos años vi un tazo de Charizard en el mueble de mi tío. Era de esos a los que se les podía despegar una especie de estampa que tenían en el dibujo, y cuando la despegabas, por la parte de abajo el tazo se veía como nuevo. De igual manera, ese tazo se veía como nuevo con todo y la estampa. Mi tío casi que no quiso que lo agarrara, y ahí estuve yo contemplándolo un rato como si fuera una especie de trofeo. Pero lo que tenía en las manos era en realidad un pedazo de mi infancia. Otro que vale la pena recordar, igualmente viene de Sabritas. Eran unos armables. En las bolsas de papas salían unas placas y de ellas desprendías las piezas con las que después armabas tu Pokémon. Recuerdo que una vez caminando por el tianguis vi un puesto que las vendía ya armadas. Había mucha gente alrededor y creo que en esa ocasión me compraron un Chikorita. Lo elegí porque era de los que reconocía. Era de esas veces que podías elegir uno y ya. Pero era una experiencia alucinante estar ahí enfrente de una colección tan grande. En el puesto había muchísimos, seguramente los tenían todos. Lo negativo de esta colección es que eran muy delicados. Más que para jugar, estos eran solo para admirar. Solo los verdaderos coleccionistas los han de tener a día de hoy. Y seguramente los que mejor se conservan son los que nunca armaron. Estas fueron tapas que por dentro traían a los Pokémon. Venían en los refrescos de la familia PepsiCo y eran difíciles de encontrar, hasta donde recuerdo, porque donde yo vivía casi no había tiendas, y si existía una promoción como esta, se acababa rápido en las pocas que había. Además, mi casa era de las que solo tomaban coca, lo que hacía más difícil que pudiera hacerme de una de ellas, y solo me emocionaba con los comerciales. Pero sigo pensando que es una idea genial y aún me gustaría tenerlas. Esta la medio recuerdo, pero según yo eran galletas de Gamesa que traían a los Pokémon grabados sobre la galleta. Y creo que también venían estampas. Lamentablemente es otro producto que casi no consumí. Tal vez era porque mis papás no querían que comiera mucha chatarra, o tal vez era por el dinero. No lo sé, pero los productos de renombre siempre han sido caros. El hecho es que estas promociones nos acompañaron en una etapa de la vida que se recuerda con nostalgia. Y sí, seguramente hubo más, pero estas son las que yo más recuerdo.
Las cartas de Pokémon hoy en día son muy populares. He llegado a ver videos donde abren sobres y muestran qué cartas van saliendo. Y creo que hay gente que paga por eso, que abran sus sobres y muestren sus cartas en un video, y luego se las mandan. En realidad no sé muy bien cómo funcione eso, pero se sorprenderían de la cantidad de tiempo que he pasado viendo esos videos. Este es otro nicho que me llegó de pequeño, y nunca se fue, por así decirlo. Cuando era un niño tenía unos tíos que eran muy otakus, y ellos fueron los que me enseñaron las cartas de Pokémon. Al principio no entendía mucho, y las comparaba con Yu-Gi-Oh, porque era el único juego de cartas que conocía. Bueno, el único juego de cartas relacionado con el anime, porque pues sí conocía la baraja y cosas así. El hecho es que ellos tenían una cantidad muy grande de estas cartas, auténticas colecciones que si aún las tienen, estoy seguro que serían envidiables. Muchas veces llegaron a regalarme cartas y así fue como pude armar mis primeros mazos, ya que en casa no quisieron comprármelas por más que rogué. Y bueno, la verdad sí lo entiendo. Estas cartas no se podían comprar a la vuelta de la esquina. Había que ir a una parte específica del DF por ellas, por lo que hacía su obtención algo difícil. Y por otra parte me alcanzó el famoso y recordado evento al que yo llamo Es del Diablo. Yo viví bien ese evento. Mis cartas y muchos otros juguetes y colecciones fueron a dar a la basura y fue una época rara, confusa y triste, pero bueno, eso es tema para otro video. Ya estando más grande, muchas veces quise adquirir cartas de nuevo, porque se me hacían algo chingón, pero al estar en mis cosas y sin dinero, pues solo se quedaba en ideas. Y así me pasó muchas veces, hasta que ya en tiempos más actuales, con internet a la mano, las volví a ver y dije, soy un adulto independiente, con gustos, bien dementes. Pero ahí la realidad me golpeó duro. Lo malo de ser de la TAM es que estos productos son bien caros. No sé si antes era así, pero hoy por hoy comprar cartas de Pokémon cuesta. Hace como unos 5 meses me metí a un Walmart nada más a curiosear. Pasé por varios departamentos y cuando estaba en el área de juguetes vi una cajita con cartas y dije, creo que este es el momento para comprarlas. Pero ya después vi el precio y dije, no, creo que no se va a poder. Que yo recuerde, era una cajita que traía, creo que 3 paquetes de cartas, 3 paquetitos, o sea, de los delgaditos. Y estaba en 599 pesos. Y dije, puf, no manches. Ser otaku está bien cabrón hoy en día. Por lo que sigue siendo un sueño o ya hasta algo aspiracionista querer tenerlas. Pero por todo lo vivido, hoy tienen aquí un lugar. Yo sé que los videojuegos de Pokémon son los que iniciaron todo. Según hasta donde sé, sus juegos de Game Boy son los que dieron inicio a esta franquicia. Sin embargo, en esta sección no me enfocaré en ellos. ¿Por qué? Muy sencillo. Es porque no los jugué. Y es que si me era difícil adquirir tazos, tapas y cartas, imagínense un Game Boy. Eso ya era otro nivel. Entonces, ¿por qué hablo de videojuegos? Porque si bien no he jugado su saga principal, sí he tenido interacción con videojuegos de Pokémon. Más o menos por principios de mis años de secundaria, mi vecina me prestó su Nintendo 64, consola que sinceramente subestimé mucho tiempo. Me la prestó con lo clásico, Mario 64 y Smash Bros. A Mario la verdad ni lo pelé, pero Smash fue otra cosa. Me vicié instantáneamente. Era algo muy loco, era un juego de peleas donde Pikachu se agarraba a golpes con Mario, con Donkey Kong, con Kirby, con Zelda, con Samus y unos personajes que en aquellos tiempos no conocía. En aquellas tardes aburridas y que parecían no tener fin, no había como jugar Smash, ya fuera solo o con los vecinos. En aquel tiempo no imaginé lo importante que sería esa saga para mí, ni tampoco lo importante que sería a nivel videojuegos. Lo llegué a probar en Wii, en 3DS y en Switch, y me pareció muy interesante saber que cada consola tenía su propio Smash. En 2024 compré mi primer Wii, y claro que Smash era de lo que más jugaba con mi hermano, y solo hemos parado a día de hoy porque no tenemos el adaptador para conectarlo. Ese Smash me encantó, se veía muy bonito, y siendo mío podía disfrutarlo y apreciarlo con calma.
Los escenarios y los soundtracks de Pokémon eran de mis favoritos, y eso se notaba a la hora de jugar porque los repetía mucho. Estaba tan clavado que descargué los soundtracks y los escuchaba al bañarme o al ir de camino al trabajo. Así de clavado estaba con los soundtracks. Como mención honorífica, diré que de vez en cuando juego en el Switch y dejo la intro, porque me gusta. Y ver ese final con Pikachu viendo al horizonte mientras cambian los escenarios es simplemente satisfactorio, aunque sinceramente me gusta más su jugabilidad en el Wii. Y no puedo acabar esta sección sin hablar de otro grande. Me refiero al Pokémon Go. Cuando se anunció este juego, yo me emocioné en corto. Cada rato veía qué se decía al respecto de él y estaba súper alucinado con la idea de jugarlo. Llegué a bajar betas, veía videos y así. El día de estreno en mi país llegó y al bajarlo no pude jugarlo. Resulta que mi celular no era compatible. Igual no me quedé con las ganas y veía muchos videos en YouTube, como por ejemplo Aluzu Games y un montón de creadores que estuvieron hablando de eso durante semanas. Y me iba con mi amigo el Fauno, él tenía un buen celular y crédito. Llegamos a salir a las calles a darle. Si ves esto, el Fauno, te mando saludos. Con el paso del tiempo adquirí un mejor phone y lo bajé, aunque aún no podía jugarlo con toda libertad porque no tenía dinero para el saldo. Fue como por 2023 que sí le di duro. Pasaba por un mal momento y me encerré en Pokémon Go un buen rato. De camino al trabajo, de regreso, en el trabajo. Además, me metí como repartidor. Necesitaba un segundo trabajo y esa fue mi mejor opción, por lo que siempre tenía saldo y andaba yendo a muchos lugares. En esas incursiones llegué a platicar con 2 o 3 personas que igual jugaban y ¿qué les digo? Desarrollé una especie de costumbre por guardar Pokémon como recuerdo de los lugares que visitaba. Como dije, estuve un buen rato ahí, pero tuve que tomar un descanso de la app cuando la realidad empezó a exigirme más atención de nuevo. Hablemos de las películas. Una de las que más recuerdo es la de Mew contra Mewtwo. No recuerdo si así se llama exactamente, pero pues yo creo que sí saben cuál es. Esa la vi en el VHS. Sinceramente, ese aparato me encantaba. Las cintas, la sensación de tenerlas, ponerlas, apreciar la cajita. Eso que te hacía sentir que tenías un producto de verdad en las manos. Y no como ahora, que es como dice Sigmund Bauman. Tenemos todo al alcance, pero no somos dueños de nada. Eso de los VHS era todo un proceso. Al principio no teníamos muchos, y lo que se hacía para ver películas eran cambios. El sábado, que era el día del tianguis, e íbamos por el mandado, aprovechábamos algunas veces para cambiar una cinta por otra. Solo ibas al puesto y elegías. Veían que tu cinta estuviera bien, te probaban la que tú habías elegido, y dependiendo de los títulos te cobraban un costo. Porque sí, en ese tiempo, dependiendo de qué película fuera, te podía costar más o menos. El chiste es que un día que andábamos en el tianguis, iba pasando por el puesto y vi que estaban poniendo la película. Estaba justo la escena donde empiezan a hacer de piedra a los Pokémon. Para mi buena suerte, en esa ocasión accedieron a comprármela. Esa película la super disfruté. Cómo me daba tristeza su final. La vi todas las veces que pude hasta que la cambiamos por otra. Después de eso vi otras por Canal 5. En aquel tiempo se avisaba entre semana qué películas iban a poner. Si anunciaban Pokémon, tenías tiempo para prepararte y más que nada para pedir permiso, ya que si salía seguro eran función estelar y eso significaba que le iban a pasar hasta la noche. Bueno, y a mí no me dejaban dormirme tan tarde, ni ver Pokémon. Siempre que pude luché por verlas. Recuerdo que la de Pokémon 3 la vi con mi tío Martillo. En secundaria nuevamente volví a sorprenderme. Fue en un día festivo. Tenía que ir a marchar y no fui. En casa me pusieron a lavar ropa. Prendí la tele y estaba Pokémon, la película donde sale Lucario. Me puse a hacer maromas como pude para lavar la ropa y ver la película sin que me dijeran nada. Y qué buena película. Años después vi que Ash y otros entrenadores ya tenían un Lucario. Y dije, ah caray, ¿que Lucario no era un legendario o algo así? Y un amigo me dijo, no, es un Pokémon común. Ya hay varios que lo tienen. Y neta, no entiendo. Yo había entendido que era un
legendario, pero bueno, sigamos. Cuando salió Detective Pikachu ya era grande, ya no tenía que pedir permiso para salir, ni mucho menos para ver Pokémon. En aquel tiempo me encontraba desempleado, pero con algo de dinero de mi liquidación. Así que me quedé de ver con mi tío, que es como un año más grande que yo, para ir a ver Pokémon por su casa. Yo invitaba. La película estuvo bien, no tenía que ver con el anime, pero estaba bien. Es que yo relaciono siempre la franquicia con el anime. Se me olvida que el lore es más amplio que eso. Yo tengo un hermano que es menor que yo por varios años. En una ocasión que regresaba del trabajo, lo vi en mi compu, que de hecho era de sus lugares favoritos. Me acerqué y veía en Netflix una película de Pokémon. Parecía ser una remasterización de la vieja serie. Se veía muy bien, actualizada, pero era fiel al anime antiguo. La neta me sorprendí mucho por varias razones. A mi hermano le gustaba Pokémon, eso no lo sabía. Yo no se lo inculqué, pero verlo ahí concentrado más de una vez me llevaba a una época bonita de mi pasado, donde yo hacía lo mismo, y construía también un buen recuerdo en el presente. Hasta la fecha es la última vez que una película de Pokémon llega a impresionarme. En 2021 partió uno de mis tíos. Era más grande que yo, pero aún así habíamos convivido mucho, viendo películas, caricaturas, jugando videojuegos, yendo a las maquinitas, en las bicicletas, comiendo, platicando, en el turista, etc. El mismo tío que me regalaba cartas de Pokémon y me contaba cosas interesantes de Japón y el anime. En 2021 se fue a otro plano, donde ya no puedo verlo. Obviamente eso fue muy difícil de aceptar. Fue un golpe muy duro para los que lo apreciábamos. En esa ocasión dejé el trabajo y me fui unos días a ver a mi familia. Y viví todo el proceso que conlleva eso con algunos familiares, pero principalmente con otro tío, que era un poco más allegado a él porque tenían una edad más parecida. Su féretro, además de flores, tenía como adorno objetos que le habían gustado mucho en vida, como por ejemplo Beyblades. Tenía años que no veía un Beyblade. Total que llegó un momento en que dijeron que podíamos pasar a verlo y mi tío y yo pasamos juntos. Él sacó su celular, lo puso encima de la caja a la altura del pecho más o menos y comenzó a sonar. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Y nos quedamos en silencio ahí parados un buen rato. Después sonaron otros temas como Mi corazón encantado y también música que le gustaba a él. Esos temas se repitieron muchas veces esa noche. Eso es un trago amargo que había olvidado, o más bien que no quería recordar, o tal vez trataba de no pensar en eso. Pero haciendo este video las cosas conectaron y lo recordé. Esta franquicia es tan larga y significativa que hasta estuvo ahí despidiendo a un familiar, algo que no pensé que pudiera pasar. 30 años han pasado en un abrir y cerrar de ojos, y Pokémon ha sabido mantenerse al paso del tiempo, llegando a ser más que una empresa, más que una franquicia, más que un referente de la cultura popular, ha trascendido a ser un cúmulo de experiencias, un cúmulo de recuerdos, algo que ha ayudado a conectar familia, amigos, épocas, etapas. Es por eso que hoy no traigo un video hablando de información del aniversario. Traté de hacer un video que expresara de qué manera ha estado presente a lo largo de ese tiempo. Hoy quiero felicitar a Pokémon por su aniversario, y me da mucha curiosidad saber si en algún momento volverá a sorprenderme, o si seguirá estando presente en mi vida. Quiero que recordemos a Ash como ese protagonista que nos deja la enseñanza de que podemos cumplir nuestras metas, aunque tardemos más de 20 años. ¿Qué importa eso? Lo que importa es seguir adelante una y otra vez, no importando que podamos perder muchas veces en el camino o que se demeriten nuestros logros. Si quieren contar alguna experiencia relacionada con el tema, los invito a escribirla en la caja de comentarios. Yo los estaré leyendo. Yo soy Ashirogi y recuerda que tienes que ser siempre el mejor.